Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:14 de la mañana, entramos a la recta final de nuestro espacio, a primera hora por Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Hoy es jueves 16 de noviembre del año 2023. Ayer hubo una situación de paralización, de protesta en el sector de Aloac, en el sur, en el ingreso sur de la capital de la República, de la provincia de Pichincha, justamente protagonizada por transportistas pesados que argumentan que el gobierno no está cumpliendo con el ofrecimiento a través del cual hace 3 semanas aproximadamente se logró solucionar una paralización de los transportistas pesados en la provincia de Carchi. Tiene que ver básicamente con la seguridad, el garantizar seguridad en las carreteras, lo que está pasando en algunas zonas en las cuales están siendo asaltados los transportistas. Creo que la zona más conflictiva en su momento se convirtió y sigue siendo el paso lateral de Quevedo, que es un paso extenso, pero allí es donde se han ubicado focos de hechos delincuenciales contra los transportistas. ¿Cuál es el criterio de Pablo Cerón? Quiero agradecerle a don Pablo que está conectado con nosotros. Él es el presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi. Pablo, ¿cómo está usted? Muy buenos días a este espacio. ¿Cómo está, Fabricio? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Creo que... A usted, gracias por la gentileza. Le pregunto, ¿el gobierno está o no cumpliendo con los acuerdos alcanzados hace pocas semanas? Yo creo que el gobierno le debe mucho a la transportación nacional del país, porque a días de cambiar nuevamente de gobierno, no le ha podido cumplir a la transportación nacional y hoy estamos viviendo un hecho sin precedentes porque nos están matando, nos están masacrando. En las vías del Ecuador tenemos que enterrar prácticamente dos compañeros hace 8 días. Y hoy las familias viven una desolación que no tiene consuelo. No hay ningún compromiso por parte del gobierno nacional para parar esta masacre a la transportación nacional. Y ¿qué se acordó? Porque hubo unos acuerdos alcanzados por el gobierno, Ministerio de Transporte y Obras Públicas con los transportistas que permitió dejar de lado la paralización en Carchi. ¿Qué fue lo que se acordó, Pablo? Nosotros nos reunimos en el Ministerio de Defensa con todas las autoridades de mayor alto nivel, quien tiene poder de decisión. En uno de los acuerdos era que se va a hacer una militarización inmediata de los puntos más peligrosos de las vías del país, pero sin embargo nosotros nos damos cuenta de que esto es como un efecto globo, que se cierra en una parte y prácticamente sale por otro lado. Es decir, hubo controles de militares en el bypass de Quevedo, hubo presencia policial en los sectores de la vía entre Quito y Guayaquil, pero sin embargo han pasado 10 días y nos asesinan 2 compañeros en la vía Esmeraldas-Quito, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos en realidad es de que haya mayor presencia militar a nivel nacional, y lo otro es de que necesitamos urgente que la nueva asamblea presente un proyecto en donde haya una reforma al Código Integral Penal para que el trabajo de la policía y del ejército no se vea diluido en los pasajes de los administradores de justicia y los delincuentes salgan inmediatamente después de que cometer un delito. Eso es en realidad lo que nosotros pedimos. ¿Y qué pasó después de haber logrado los acuerdos? Nunca se cumplió, hubo presencia militar por pequeños momentos. Entendemos de que el personal del ejército no es suficiente para el país, entendemos que el personal de la policía es insuficiente porque se dice que debe haber 4 policías por cada 100.000 habitantes y usted sabe que en este país ni siquiera hay dos policías por cada 100.000 habitantes. Entendemos que los recursos son limitados del gobierno. Sin embargo, nosotros vemos que él dobla el resguardo policial o militar para los expresidentes, pero para los ecuatorianos le reduce prácticamente a 0 y hoy vivimos una crisis total. Entonces, yo creo que el llamado es al nuevo gobierno para que para que fije la mirada en el transporte, y yo creo que él deberá hacer un análisis de quién mueve la economía de este país.
¿Ustedes respaldan la protesta de ayer en Aloa, Pablo? Por supuesto que sí, nosotros respaldamos cada protesta que hacen. Yo creo que eso es motivo de la desesperación y no solamente fue en Aloa, Fabricio, yo debo aclararlo eso. Ayer hubo focos de protesta en Aloa, en Santo Domingo, en Cuenca, en Manabí, y todos buscaban lo mismo, todos reclamaban lo mismo. Y hay un hecho que yo debo mencionar, que los policías que atacaron brutalmente ayer a los compañeros transportistas en Aloa, nosotros felicitamos esa valentía y son los hombres que necesitamos en el bypass de Quevedo, en Esmeraldas, para que con esa vehemencia vayan y ataquen a los delincuentes. Que no sea solamente en contra de los transportistas, porque ayer vimos golpeados, hubo rajados de cabeza, hubo golpeados brazos, piernas, y esa frontalidad, esa contundencia con la que atacaron los transportistas deberían utilizarla para atacar a los delincuentes. Eso es lo que nosotros necesitamos. Oiga, Pablo, al final el gobierno del presidente Lasso le queda una semana. El próximo jueves asumirá Daniel Noboa así la presidencia de la República. Le pregunto si ustedes si han tenido algún acercamiento, por ejemplo, con Roberto Luque, que va a ser el ministro de Transporte y Obras Públicas y que va a reemplazar a César Roón en el ministerio, hablando justamente de esta problemática, porque digo, al final me parece a mí que el gobierno del presidente Lasso ya está más bien preparando la salida, preparando la retirada. Ustedes no sé si ya han pensado en acercarse o si ya lo han hecho con el futuro ministro del ramo. Nosotros tenemos ya una previa visita al nuevo señor ministro y esperamos que nos reciba. Sino que aquí tenemos un inconveniente. El día de ayer en la tarde nos reunimos el 99% de la dirigencia nacional de transporte pesado. Sin embargo, no pudimos tomar una decisión porque nos hizo falta FENATRAPE para tener el 100% de la transportación nacional. Yo creo que hacemos un llamado público al ingeniero vizcaíno para que se acerque a la transportación y que dejemos de lado los diálogos con el gobierno, un segundo, que son muy importantes, pero sin embargo nosotros tenemos que ordenar la casa hacia adentro. Haremos una visita. Habla de Luis Felipe Vizcaíno. Así es. Nosotros... Él no está con ustedes, la federación que él encabeza no está con ustedes. Nosotros estamos el 99% de la transportación nacional y nos hace falta esta pieza fundamental que es FENATRAP. Nos hace falta para tener una sola masa y una sola fuerza y que nuevamente, por error, el señor ministro César Roón no diga, en el país existen 500.000 federaciones de transporte y solamente son unos pocos los que protestan, porque FENATRAPE no nos ha estado acompañando. Entonces, sí hacemos un llamado para que se una a la transportación nacional, sí, que es muy importante su presencia para hacer un solo cuerpo, una sola masa y un solo pedido, que en realidad lo que buscamos es seguridad para el transporte pesado del país. Uno podría pensar con esto que está diciendo que el sector no necesariamente está unido. Sí, yo creo que a veces hay caprichos o celos innecesarios por llevar una bandera de quién es la cabeza de la transportación nacional. Yo creo que es el momento de dejar de lado esta situación y hacer un llamado a la unidad nacional. Un llamado a la unidad nacional en donde se dejen de lado estos caprichos o estos problemas que no nos han llevado a nada y unirnos en un solo pedido para que como un solo cuerpo hacer un pedido al nuevo gobierno. Ustedes en estos días, y en atención le reitero a que el gobierno del presidente Lasso está de salida, ¿ustedes piensan hacer algún tipo de medida de hecho adicional aparte de lo que pasó ayer en la Y de Aloa y usted nos dice pasó en otros sectores del país? ¿Piensan insistir en estas medidas de hecho? No, vamos a hacer algo más importante todavía, dos caminos. El primero es de que a partir del día lunes nosotros visitaremos cada rincón del país en donde exista transporte de carga para fortalecer la unidad. Después de eso tendremos una magna asamblea y de ahí sí saldremos a tomar la mejor decisión que le permita a la transportación tener por fin paz y seguridad para poder trabajar. Esa es la primera decisión que tomamos ayer. Lo otro es que el día de hoy yo voy a visitar al defensor del pueblo de la provincia del Carchi para iniciar una medida cautelar, ¿sí?, en contra del Estado ecuatoriano. Sabemos que el proceso es así, primero a nivel nacional, y si tenemos una negativa de esto, lo haremos sobrepasando las fronteras y lo haremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros no podemos soportar más
que una familia quede en la indefensión por culpa o irresponsabilidad del gobierno de turno. Eso es lo que haremos. Son dos pasos muy importantes. La visita a cada rincón de la patria para fortalecer la unidad de la transportación nacional, y lo otro es iniciar un proceso judicial en contra del Estado ecuatoriano. Correcto, Pablo. Le quiero agradecer por el tiempo y para conocer justamente la postura del sector de la transportación pesada, que hoy nuestro invitado nos ha señalado que el gobierno no ha cumplido con los compromisos asumidos hace poco y que tenían que ver justamente con la paralización que ocurrió en la provincia de Carchi. Pablo, gracias por su tiempo. A usted muchas gracias, y gracias por permitirnos exponerle al país la situación tan lamentable del transporte. Con todo gusto. Gracias a Pablo Cerón, presidente de la Asociación del Transporte Pesado de la provincia de Carchi. Ayer hubo esta paralización en Aloac, nos ha revelado que se dieron medidas similares en varias zonas del país. Nos ha dicho que el gobierno no ha cumplido con los compromisos adquiridos hace pocas semanas en el ámbito de la seguridad. Habla de acciones en el ámbito judicial y también a nivel internacional. Está ocurriendo con el sector de la transportación de nuestro país. 8:25. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.